Hola, amigos. Bienvenidos al universo de los superhéroes, donde exploramos las curiosidades más increíbles del mundo de los héroes. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de Doctor Strange, el maestro de las artes místicas y uno de los héroes más enigmáticos de Marvel. Prepárate para descubrir secretos y datos sorprendentes sobre este poderoso y extraordinario personaje. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Existen historias que desafían nuestra comprensión de lo posible, que nos hacen cuestionar los límites entre la ciencia y la magia, entre la realidad y la fantasía. Hoy, voy a contarles una de esas historias extraordinarias. Es la saga de un hombre que lo tenía todo, y lo perdió todo, para descubrir que el verdadero poder siempre estuvo más allá de lo que sus ojos podían ver. Imaginen los pasillos silenciosos de un hospital de élite en Nueva York. El sonido rítmico de pasos resuena mientras un hombre camina con la confianza de un dios entre mortales. ¿Su nombre? Doctor Stephen Strange. Sus manos eran consideradas verdaderas obras de arte. Cada movimiento quirúrgico, cada incisión precisa, cada vida salvada aumentaba no solo su fama, sino también su ya inmenso ego. Strange no era solo un neurocirujano, era el neurocirujano. Sus tasas de éxito eran legendarias, sus honorarios astronómicos, y su arrogancia, rivalizaba con su talento. Autos deportivos, áticos lujosos, relojes de millones de dólares. Para Strange, eso era solo lo básico, lo mínimo que alguien de su calibre merecía. Pero el universo tiene un sentido peculiar de ironía. A veces, es necesario perderlo todo para encontrar algo más grande de lo que jamás imaginamos posible. Y eso fue exactamente lo que sucedió una noche lluviosa, en una carretera sinuosa, cuando el destino decidió dar un giro dramático en la vida de Stephen Strange. Esa noche fatídica, mientras su Lamborghini atravesaba la oscuridad a más de 120 km por hora, Strange no sabía que estaba a punto de comenzar su verdadera travesía. Una travesía que lo llevaría de los lujosos quirófanos de Manhattan a los templos místicos del Tíbet, de las certezas de la ciencia a los misterios de lo sobrenatural. ¿Alguna vez se han preguntado qué sucede cuando un hombre que solo confía en la ciencia se ve obligado a enfrentar realidades que desafían toda lógica? ¿Cómo reacciona alguien que siempre tuvo todas las respuestas cuando descubre que apenas conocía las preguntas correctas? Esta es la historia del Doctor Strange. No es solo la historia de cómo un arrogante neurocirujano se convirtió en el hechicero supremo de la Tierra. Es una historia sobre redención, sobre descubrir que a veces necesitamos perder nuestra identidad para encontrar nuestro verdadero propósito. Es sobre aprender que el universo es infinitamente más vasto, más extraño y más maravilloso de lo que jamás imaginamos. Prepárense para un viaje a través de dimensiones inexploradas, donde la realidad se dobla como papel, donde antiguas magias protegen nuestro mundo de amenazas inimaginables, y donde un hombre que una vez confió solo en lo que podía ver con sus ojos aprendió a ver con los ojos del alma. Esta es la historia del Dr. Stephen Strange. Y, créanme, nunca volverán a ver la realidad de la misma forma después de conocerla. En 1963, cuando la Guerra Fría estaba en su apogeo y el mundo vivía entre la ciencia y el miedo a lo desconocido, Stan Lee y Steve Ditko crearon algo revolucionario. Ellos entendieron que el universo Marvel necesitaba algo más que supersoldados y científicos transformados por radiación. Así nació el Doctor Strange, un personaje que cerraría la brecha entre lo místico y lo científico. Pero la verdadera historia comienza con Stephen Vincent Strange, hijo de granjeros en Nebraska, quien desde joven demostró una inteligencia extraordinaria y una ambición aún mayor. Decidido a escapar del modesto destino de su familia, Strange se dedicó obsesivamente a sus estudios, graduándose en tiempo récord de la Facultad de Medicina. Su especialización en neurocirugía no fue solo una elección, sino una declaración de que sería el mejor en el campo más desafiante de la medicina. Y lo logró. En pocos años, Strange se convirtió en el neurocirujano más solicitado de Nueva York. Sus manos estaban aseguradas por $2 millones cada una. No aceptaba casos simples, solo los más complejos, aquellos que otros médicos consideraban imposibles. Cada cirugía exitosa alimentaba no solo su cuenta bancaria, sino también su descomunal ego. Sin embargo, el destino tiene un peculiar sentido del humor. Una noche lluviosa, mientras consultaba casos en su teléfono al conducir su auto de lujo, Strange sufrió un accidente devastador. El auto dio varias vueltas, y esas manos mágicas, capaces de realizar las cirugías más delicadas, quedaron irreparablemente dañadas. Nervios aplastados, huesos destrozados, temblores incontrolables. El veredicto fue unánime: Stephen Strange nunca volvería a operar. Desesperado, Strange gastó toda su fortuna buscando una cura. Vendió sus autos, su penthouse, sus obras de arte.
Consultó a los mejores especialistas del mundo, probó tratamientos experimentales, incluso buscó curanderos y charlatanes. Nada funcionó. La depresión y el alcoholismo se convirtieron en sus únicos compañeros. Fue entonces, en su momento más oscuro, que Strange escuchó sobre un místico misterioso en las montañas del Tíbet, el anciano. Los rumores decían que había curado lo incurable. Con sus últimos recursos, Strange viajó al oriente. El viaje fue brutal, escaló montañas heladas, cruzó desiertos, casi murió varias veces. Cuando finalmente encontró Kamartaj, el templo del anciano, estaba más parecido a un mendigo que al renombrado cirujano que alguna vez fue. El anciano, sin embargo, vio algo en Strange que ni él mismo podía ver. No le ofreció la cura que buscaba, sino una oportunidad, aprender los secretos de las artes místicas. Inicialmente, Strange se negó, su mente científica rechazaba lo que consideraba superstición. Pero una demostración del poder del anciano, que literalmente separó el espíritu de Strange de su cuerpo, lo cambió todo. Bajo la tutela del anciano y de Karl Mordo, Strange comenzó su entrenamiento. Al principio fue humillante. Él, que alguna vez fue el mejor en todo lo que hacía, ahora luchaba por dominar los conceptos más básicos de la magia. Pero, por primera vez en su vida, Strange aprendió humildad. Aprendió que el universo era infinitamente más vasto y misterioso de lo que su mente científica jamás había imaginado. Pasaron los años, y Strange no solo dominó las artes místicas, sino que sobresalió en ellas. Su mente analítica, combinada con una recién descubierta espiritualidad, lo convirtió en uno de los estudiantes más prometedores que Kamartaj haya tenido. Aprendió a crear portales dimensionales, manipular energía mística, proyectar su forma astral. Más importante aún, aprendió que sus manos dañadas no eran una maldición, sino el catalizador de su verdadero destino. La transformación de Strange se completó cuando una amenaza mística atacó Kamartaj. Mientras otros huían, Strange permaneció al lado del anciano, enfrentando fuerzas que antes habría considerado imposibles. Fue en ese momento que entendió, no estaba allí para ser curado, estaba allí para convertirse en un sanador a una escala mucho mayor, un protector no solo de cuerpos, sino de toda la realidad. Así nació el Doctor Strange, ya no un arrogante neurocirujano, sino el guardián místico de la Tierra. Sus manos aún temblaban, pero ahora comandaban poderes capaces de doblar la misma realidad. Su arrogancia dio paso a la sabiduría, y su deseo de gloria personal fue reemplazado por un propósito mayor, proteger nuestro mundo de amenazas más allá de la comprensión humana. A lo largo de sus décadas protegiendo nuestra realidad, el Doctor Strange ha protagonizado algunas de las aventuras más épicas y complejas del universo Marvel. Vamos a sumergirnos en las historias que definieron no solo al personaje, sino todo el tejido de la realidad tal como lo conocemos. Comenzamos con El Juramento, una saga que puso a prueba no solo los poderes de Strange, sino su propia esencia moral. Cuando su fiel amigo Wong fue diagnosticado con un tumor cerebral terminal, Strange se enfrentó a un dilema devastador. Una antigua reliquia mística, el oráculo de Agamotto, reveló la existencia de un elixir mágico capaz de curar cualquier enfermedad, incluyendo no solo a Wong, sino también las manos del propio Strange. La búsqueda de este elixir lo llevó a través de dimensiones peligrosas, enfrentando criaturas inimaginables, solo para descubrir que la verdadera prueba no era encontrar la cura, sino decidir cómo usarla. En un momento crucial, Strange tuvo que elegir entre salvar a Wong o recuperar sus manos, una decisión que resonaría a lo largo de todas sus futuras aventuras. Su elección de sacrificar su propia cura para salvar a su amigo solidificó su carácter como un verdadero héroe, demostrando que había superado completamente su antiguo ego egoísta. La saga El Triunfo y la Tortura nos presentó uno de los duelos más intrigantes de los cómics, Doctor Strange vs. Doctor Doom. Cuando la madre de Doom quedó atrapada en el infierno, el propio Doom buscó la ayuda de Strange, un momento de humildad sin precedentes para el gobernante de Latveria. Lo que siguió fue una impresionante travesía a través de los reinos infernales, donde Strange y Doom tuvieron que trabajar juntos a pesar de su profunda desconfianza mutua. Esta historia exploró brillantemente la compleja relación entre los dos doctores, uno que eligió el camino de la magia para servir a la humanidad y otro que la utiliza para dominar. El clímax de esta saga, donde Strange debe elegir entre salvar su propia alma o la madre de su enemigo, representa uno de los momentos más poderosos en la historia de los cómics. Pero fue en Infinity War donde vimos a Strange operar en su escala más épica. Como guardián de la gema del tiempo, se convirtió en una pieza central en la defensa del universo contra Thanos. Su capacidad para ver millones de futuros posibles y manipular el mismo tiempo resultó crucial para la supervivencia de toda la realidad. Esta saga demostró el verdadero peso de la responsabilidad que lleva Strange. A veces, salvar el universo significa tomar decisiones imposibles.
En el UCM, su participación en Guerra Infinita y Endgame elevó aún más su importancia. La decisión de entregar la gema del tiempo a Thanos, después de ver más de 14 millones de futuros posibles, mostró una dimensión completamente nueva de su poder y responsabilidad. Strange tuvo que aceptar la muerte temporal de la mitad del universo, sabiendo que era el único camino hacia la victoria final. Multiverso de la Locura nos presentó a un Strange más complejo que nunca, obligado a enfrentarse a diferentes versiones de sí mismo a través del multiverso. Cada variante representaba un camino diferente que podría haber tomado, un espejo distorsionado de sus propias elecciones y potenciales. La historia exploró profundamente el concepto de que incluso las mejores intenciones pueden llevar a consecuencias catastróficas cuando el poder se usa sin sabiduría. En el fin de los tiempos, Strange enfrentó quizás su mayor desafío, una antigua profecía que predecía el fin de toda la magia. Esta saga lo obligó a cuestionar todo lo que había aprendido sobre las artes místicas y su papel como hechicero supremo. La historia culminó con Strange teniendo que elegir entre preservar la magia en el universo o salvarlo de una destrucción total, un dilema que puso a prueba no solo sus poderes, sino su propia filosofía sobre el equilibrio entre la ciencia y la magia. La última vigilia nos mostró a un Strange más maduro, actuando como mentor de la próxima generación de practicantes de las artes místicas mientras enfrentaba una amenaza que había permanecido dormida desde el principio de los tiempos. Esta historia no solo expandió el universo místico de Marvel, sino que también mostró cómo Strange había evolucionado de ser un estudiante arrogante a un maestro sabio y paciente. A través de todas estas sagas, vemos la constante evolución del personaje. Cada aventura no solo aumentó sus poderes, sino que también profundizó su comprensión de las responsabilidades que estos conllevan. De ser un neurocirujano enfocado únicamente en su propia gloria, Strange se transformó en un guardián universal, siempre consciente de que cada una de sus decisiones puede afectar innumerables vidas a través del multiverso. Y quizá eso sea lo que hace al Doctor Strange tan fascinante, nos muestra que el verdadero poder no proviene solo de la habilidad de realizar grandes hazañas, sino de la sabiduría para saber cuándo y cómo usarlas. Sus historias nos recuerdan que, a veces, las mayores batallas no se libran con espectaculares hechizos, sino con elecciones morales que definen quiénes somos realmente. En el vasto universo de Marvel, pocos héroes poseen un arsenal de poderes tan impresionante y diverso como el Doctor Strange. Como hechicero supremo de la Tierra, sus habilidades trascienden la comprensión común, mezclando antiguas artes místicas con un intelecto científico brillante. Comencemos con la base de sus poderes, la manipulación de la energía mística. Strange puede canalizar energías de dimensiones más allá de nuestra comprensión, transformándolas en manifestaciones físicas de poder. Los anillos de Ragador, por ejemplo, son círculos de energía pura que pueden aprisionar enemigos o servir como plataformas de transporte. Las cadenas carmesí de Sitorak, su sello distintivo, son capaces de someter incluso a las entidades más poderosas del multiverso. El ojo de Agamotto, quizás su artefacto más icónico, permite que Strange vea a través de cualquier ilusión, revele verdades ocultas y en algunas versiones, manipule al mismo tiempo. Este antiguo artefacto, que en el MCU contenía la gema del tiempo, es más que una simple herramienta, es un símbolo del compromiso de Strange con la protección de la realidad. Su capa de levitación merece un capítulo aparte. No es solo una pieza de vestimenta mágica, es un artefacto consciente con personalidad propia. La capa eligió a Strange como su maestro y, con frecuencia, actúa por sí sola para protegerlo. Además de permitirle volar, la capa puede envolver enemigos, servir como escudo e incluso rescatar a Strange cuando está inconsciente. Una de las habilidades más impresionantes de Strange es la proyección astral. Puede separar su conciencia de su cuerpo físico, viajando a través de dimensiones y planos de existencia diferentes. En esta forma, es prácticamente invulnerable a ataques físicos, puede atravesar paredes y objetos sólidos mientras conserva la capacidad de usar sus poderes místicos. El dominio de las dimensiones espejo es otra de sus especialidades. Strange puede crear y manipular portales dimensionales, permitiéndole viajar instantáneamente a cualquier lugar del universo. Pero va más allá del simple transporte. Puede usar estas dimensiones para confundir enemigos, crear elaboradas ilusiones e incluso encarcelar amenazas particularmente peligrosas. Su conocimiento de hechizos es virtualmente enciclopédico. De las 3 escuelas principales de magia, personal, universal y dimensional, Strange es un maestro en todas. Puede invocar seres de otras dimensiones, crear escudos místicos impenetrables, alterar la realidad en pequeña escala e incluso manipular el tiempo y el espacio cuando es necesario. Pero quizá su poder más subestimado sea su mente brillante. Antes de convertirse en hechicero supremo, Strange era un neurocirujano genial, y esa capacidad analítica y memoria fotográfica permanecen. Puede elaborar estrategias complejas en cuestión de segundos,
adaptándose rápidamente a nuevas amenazas y encontrando soluciones creativas para problemas aparentemente imposibles. El precio de este inmenso poder es una responsabilidad igualmente grande. Cada hechizo tiene un costo, cada alteración en la realidad trae consecuencias. Strange debe equilibrar constantemente el uso de sus poderes con la necesidad de mantener la estabilidad del multiverso. Es por eso que, aunque tiene suficiente poder para resolver muchos problemas con un solo hechizo, frecuentemente elige soluciones más sutiles y estratégicas. Y no podemos olvidar que, a pesar de todo este poder, sus manos todavía tiemblan, un recordatorio constante de su vida pasada y de la humildad que tuvo que aprender. Esta aparente debilidad sirve como un recordatorio de que la verdadera fuerza no proviene solo del poder, sino de la sabiduría para usarlo correctamente. En el vasto multiverso que el Doctor Strange protege, no está solo. A lo largo de su travesía como hechicero supremo, Strange ha formado alianzas poderosas y ha hecho enemigos igualmente formidables, cada uno contribuyendo a moldear su historia de maneras únicas y profundas. Comencemos con Wong, mucho más que un simple bibliotecario de Kamar-Taj. Su travesía junto a Strange es una de las amistades más duraderas del universo Marvel. Wong empezó como guardián del conocimiento místico, pero evolucionó para convertirse en el confidente más cercano de Strange, su compañero de batalla y, muchas veces, su conciencia. Cuando Strange se pierde en las complejidades del multiverso, es Wong quien lo mantiene conectado con la realidad y con su humanidad. Christine Palmer representa otro tipo de ancla en la vida de Strange. Como su excolega de profesión e interés romántico, ella es el vínculo que lo conecta con su antigua vida como cirujano. Su presencia constante sirve como un recordatorio de que, incluso siendo el hechicero supremo, Strange sigue siendo humano, con todas las complejidades emocionales que eso implica. Entre sus aliados místicos, Clea ocupa un lugar especial. Sobrina de Dormammu y eventual esposa de Strange en algunas líneas temporales, ella representa la complejidad de las relaciones en el reino místico. Su lealtad dividida entre su tío tirano y su amor por Strange ha creado algunas de las historias más emocionantes del personaje. Del lado oscuro del multiverso, el Barón Mordo emerge como uno de los antagonistas más complejos de Strange. Es discípulo del anciano, Mordo compartió el mismo camino que Strange hasta que sus filosofías divergieron drásticamente. Su creencia de que hay demasiados magos en el mundo y su obsesión por mantener un equilibrio místico rígido lo transformaron de aliado a enemigo. Lo que hace a Mordo verdaderamente peligroso es que, en su mente, él es el héroe de su propia historia. Dormammu, el gobernante de la dimensión oscura, representa una amenaza de escala cósmica. Imagina una entidad tan poderosa que dimensiones enteras tiemblan con su presencia. Su insaciable deseo de conquistar nuestra realidad lo pone en constante conflicto con Strange. La batalla más icónica entre ellos, donde Strange usó un bucle temporal para engañar a Dormammu, mostró que, a veces, la mayor victoria no proviene de la fuerza, sino del ingenio. Nightmare, señor del reino de los sueños, es quizás el enemigo más perturbador de Strange. Se alimenta de los miedos y pesadillas de la humanidad, haciendo que cada enfrentamiento sea una batalla tanto psicológica como mística. Su capacidad para explorar las inseguridades más profundas de Strange, especialmente aquellas relacionadas con su pasado como cirujano, lo convierte en un adversario particularmente insidioso. Chuma-Gorath, una entidad lovecraftiana de poder inimaginable, representa el tipo de amenaza que solo Strange puede enfrentar. Antiguo más allá de la comprensión humana, esta criatura gobernó la Tierra en eras pasadas y constantemente intenta retomar su dominio. Sus enfrentamientos con Strange son batallas épicas que frecuentemente ponen en peligro la misma estructura de la realidad. Cada una de estas relaciones, ya sean de amistad o enemistad, ha ayudado a moldear al Doctor Strange que conocemos hoy. Sus aliados le recuerdan la humanidad que juró proteger, mientras que sus enemigos lo obligan a evolucionar constantemente, encontrando nuevos límites para sus poderes y su sabiduría. El impacto del Doctor Strange en la cultura pop va mucho más allá de las páginas de los cómics. Cuando Steve Ditko dibujó las primeras aventuras del Hechicero Supremo en los años 60, creó algo verdaderamente revolucionario. Las dimensiones psicodélicas, los patrones fractales y las realidades distorsionadas que caracterizaban las historias del Doctor Strange no solo definieron la estética del personaje, sino que también influenciaron a toda una generación de artistas. En la década de los 60, cuando la contracultura estaba en su auge, los viajes interdimensionales de Strange y sus experiencias místicas encontraron un público ávido por narrativas que desafiaban la realidad convencional. Los artistas de la época frecuentemente citaban las historias del Doctor Strange como inspiración para sus obras, y no era raro ver referencias al personaje en carteles de rock psicodélico y arte experimental.
La llegada de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange al MCU en 2016 transformó por completo la percepción del personaje para el público general. La película Doctor Strange no solo conquistó a la crítica y al público, sino que revolucionó la forma en que los efectos visuales se utilizan en el cine. Las secuencias de doblado de la realidad, inspiradas directamente en los cómics de Ditko, establecieron un nuevo estándar para los efectos visuales en Hollywood. En las series animadas, el Doctor Strange siempre ha ocupado un lugar especial. Desde Spider-Man, The Animated Series hasta What If, sus apariciones están marcadas por episodios que exploran temas más profundos y complejos. Su presencia permite que estas series aborden cuestiones filosóficas y conceptos abstractos de una manera que otros personajes no podrían. En el mundo de los videojuegos, Strange ha sido una presencia constante, apareciendo en títulos como Marvel vs. Capcom y Marvel's Ultimate Alliance. Sus poderes únicos siempre presentan un desafío interesante para los desarrolladores, quienes necesitan encontrar formas creativas de traducir sus habilidades místicas en mecánicas de juego atractivas. El impacto del personaje en la literatura también es significativo. Sus historias ayudaron a establecer un nuevo subgénero en los cómics, donde la magia y la ciencia se encuentran, influyendo en innumerables obras posteriores. La forma en que el Doctor Strange aborda la magia, como una fuerza natural que puede ser estudiada y comprendida, inspiró a los autores a replantear cómo se tratan los elementos místicos en sus propias historias. En el ámbito del merchandising, el Doctor Strange ha trascendido su nicho inicial. Desde juguetes coleccionables hasta ropa, pasando por artículos de decoración, su iconografía única, el ojo de Agamotto, la capa de levitación, los gestos místicos, se ha vuelto instantáneamente reconocible incluso para quienes no son fans. Quizás el mayor legado cultural del Doctor Strange sea cómo cambió la forma de contar historias sobre magia. Antes de él, los personajes mágicos eran frecuentemente tratados como figuras misteriosas y distantes. Strange trajo un enfoque más humano y científico al misticismo, mostrando que incluso los poderes más extraordinarios vienen con responsabilidades y consecuencias muy reales. Su impacto puede observarse incluso en la manera en que la cultura pop actual aborda conceptos como el multiverso y las realidades alternativas. Mucho antes de que se convirtieran en tendencia, el Doctor Strange ya exploraba estas ideas en sus historias, preparando el terreno para que estos conceptos fueran aceptados por el público general. El viaje del Dr. Stephen Strange es un testimonio extraordinario del poder de la transformación. Desde el pico de la arrogancia hasta las profundidades de la desesperación, y luego hasta su ascenso como protector místico de nuestra realidad, su historia nos enseña que nuestros mayores fracasos pueden ser portales hacia nuestros destinos más grandiosos. ¿Pero qué le depara el futuro al hechicero supremo? Las teorías son tan vastas como el propio multiverso que protege. Algunos especulan que Strange se está acercando a su mayor sacrificio. Las señales están ahí, el peso cada vez mayor de sus responsabilidades, el aumento de las amenazas multiversales y la aparición de una nueva generación de practicantes de las artes místicas. Una teoría particularmente intrigante sugiere que Strange eventualmente tendrá que convertirse en una entidad cósmica él mismo, un guardián permanente del multiverso, trascendiendo su forma humana para convertirse en algo más cercano a lo que representa el tribunal viviente. Esta evolución sería el paso final en su viaje de transformación, aunque signifique abandonar los últimos vestigios de su humanidad. Otros creen que el destino de Strange está intrínsecamente ligado al concepto de sucesión. Así como el anciano lo entrenó, tal vez sea el momento de que Strange pase el manto. América Chávez, con su capacidad única de atravesar el multiverso, o Clea, con su profundo entendimiento de las dimensiones oscuras, podrían ser candidatas para asumir el papel de protectora suprema de la realidad. Pero tal vez el verdadero futuro de Strange no esté en un gran sacrificio o en pasar el manto, sino en encontrar un equilibrio que hasta ahora le ha eludido. Imaginen un Doctor Strange que finalmente aprende a conciliar su humanidad con sus poderes cósmicos, sus habilidades de curación con su magia, su pasado con su presente. Independientemente del camino que le depare el futuro, una cosa es segura: el legado del Doctor Strange seguirá creciendo y evolucionando. Sus historias nos recuerdan que la mayor magia de todas no está en los grandiosos hechizos o los portales dimensionales, sino en la capacidad del espíritu humano para transformarse, aprender y crecer. De un hombre que alguna vez medía su valor por el precio de sus relojes, a un guardián que ahora mide el tiempo en términos de vidas salvadas y realidades preservadas, Stephen Strange nos muestra que la verdadera grandeza no está en el poder que poseemos, sino en la sabiduría con la que lo usamos. Y así, mientras el hechicero supremo continúa su vigilia eterna, protegiendo nuestra realidad de amenazas más allá de la comprensión, su historia permanece como un recordatorio de que, a veces, los héroes más grandes son aquellos que lo perdieron todo, solo para descubrir que tenían aún más que ofrecer.